Así mismo es. Bueno, nosotros hemos decidido hacer estas transmisiones por YouTube, te digo, perdón, por Facebook, para que la gente eh, que está en Facebook, que es un público bastante amplio, por lo menos en mi caso, yo tengo casi 5.000 personas en Facebook, casi 5.000 personas, y ahí la gente puede ir de alguna forma enterándose de todo esto. Eh, de hecho, he visto alrededor de 4 o 5 conferencias de varios pastores de España y nosotros hemos decidido 4 o 5 de pastores de España hablando del antisemitismo cristiano, los propios cristianos. Y estoy leyendo un libro, no es un libro muy largo, de unas 84 páginas, de una editorial católica que se llama Verbo Divino, y tienen un material que se llama ¿Es antisemita el Nuevo Testamento? Y tienen unas 84 páginas y da unos datos muy interesantes al respecto. Y ellos explican cómo citas del Nuevo Testamento fueron utilizadas por los padres de la Iglesia y los teólogos del siglo IV, del siglo II al VI, de cómo fueron utilizadas para asesinar miles y miles de judíos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Mostrando la evidencia, si eso pasó o no. Eso es lo que estamos mostrando la evidencia. De hecho, las diapositivas que yo estoy presentando tienen toda la información. Yo no tengo ningún material escondido por aquí, no. Yo lo estoy presentando directamente, toda la información que hay de eso. Bien, toda la información está ahí. La gente puede comprobarlo. No, la gente simplemente lo que tiene que hacer es no creerme, analizarlo, averiguarlo y darse cuenta si estamos exagerando o no sé. Bien, eso es. Bien, una vez más, buenas noches a todos desde la de Jonathan, desde Santo Domingo, República Dominicana. Estamos reunidos aquí, varias personas, y nos encontramos hablando un poco sobre si hay antisemitismo en las escrituras cristianas. Esta presentación obviamente no es para, vamos a decir, estigmatizar a todos los cristianos, mucho menos. Esto no es para eso. Porque así como eh, el Nuevo Testamento en cierta forma generaliza cuando dicen, que los judíos mataron a Jesús. Esa generalización es mala y ya lo explicamos todo eso nosotros. Ya lo explicamos. Es como decir que, vamos a poner un ejemplo, que se forme una guerra, un ejemplo, entre los dominicanos que viven en Dajabón y los haitianos que viven en Guanamid, que la gente dice Guanamende, pero es Guanamid en el idioma de ellos. No es Juana Méndez, es Guanamid. Yo lo leí en un periódico y digo, no es que se llama Juana Méndez, no, es Guanamid. Bien, entonces vamos a suponer que vamos a suponer que los dominicanos de Dajabón ganen, vamos a decir, la guerra que tienen ahí y mueran, qué sé yo, un ejemplo estoy poniendo, mueran 20.000 haitianos. ¿Sería justo decir que todos los dominicanos mataron a 20.000 haitianos? ¿Sería justo eso? ¿Eh? ¿Sería justo nosotros meter, o sea, considerar al pequeño poblado de Dajabón por 10 millones de dominicanos? ¿Sería justo eso? ¿Ustedes qué creen? ¿Eso sería justo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sería justo eso? Decir, no, todos los dominicanos. O vamos a poner que gane un partido político y ese partido político haga
una mala acción y digan, todos los dominicanos hicieron esto. No, no, pero yo no estaba de acuerdo con ese partido político que hizo eso. Yo no puedo pagar por eso. Ese fue el problema, que cuando la gente empezaron a leer las páginas de los evangelios, la carta de Pablo y todo eso, utilizaron esas escrituras para asesinar miles de millones de judíos. Y eso es lo que nosotros hemos estado presentando aquí. Y básicamente en este país hay poca gente que hable de eso, poquísima gente, para no decir prácticamente nada. Aquí nosotros hemos traído unas informaciones muy interesantes para hablar de este tema. Fíjense, ya nosotros en las 3 clases anteriores hablamos de todo esto, fíjense. De dónde se originó el término antisemitismo, datos históricos, qué dice el Talmud de los Gentiles. Hablamos también algunos textos bíblicos, los explicamos, hablamos de todos ellos, fíjense. Hablamos todo esto, que siempre al pueblo de Israel ha visto entrada de parte de gente que son gentiles. Fíjense, el Talmud sobre los gentiles, que dice, todo esto lo hablamos. La entrada de Ruth, otras personas que no eran del pueblo, que salieron, que entraron al pueblo judío. O sea, no hay aquí nada que ocultar, todo está comprobable, usted lo puede analizar, lo puede ver. O sea, todo esto lo enseñamos con datos, con citas, y todo eso está comprobable. Todo eso. No me crean a mí, investiguen, lean, vean la clase, busquen las citas y usted llegue a su propia conclusión. Aquí nosotros simplemente estamos analizando los datos. Fíjense, esta página muestra el índice de antisemitismo que hay en América. Fíjense, lo voy a mencionar nuevamente. En Panamá tenemos un 52% y tengo que decirlo, aunque a mucha gente le molesta. Todas estas personas que son antijudías son cristianas. Todos son cristianos. Fíjense bien, en Chile tenemos un 37%, en Colombia un 41%, Guatemala 36%. Aquí en República Dominicana tenemos un 41%. En Paraguay tenemos un 35%. En Perú tenemos un 38%. Y en Nicaragua tenemos un 34%. Todas estas personas, señores, son cristianas y son antijudías y tienen odio hacia Israel. Fíjense los datos que muestra esta página. Fíjense. En las Américas tenemos 19%. En Europa Occidental, 24%. En Medio Oriente y África del Norte, 74%. En África subsahariana, 23%. En Oceanía, 14%. En Asia, 22%. Y en Europa Oriental, tenemos un 34%. Lo grande de esto es que todas estas personas son cristianos, todos, pero tienen una Biblia judía en la mano. ¿Cómo puede el cristianismo sostener un cáncer como este? ¿Cómo puede sostenerlo? Yo me pregunto. Habría que hacerle la pregunta. O hacerse la pregunta, ¿por qué el cristianismo sostiene estas cosas? ¿Por qué? Miren, todo esto es información verificable, todo esto. Vamos a empezar entonces aquí en el siglo. Ya nosotros aclaramos todo esto. Todo esto está en nuestra página, en nuestra
en nuestro canal de YouTube. Toda esta información está aquí. Nosotros quedamos, ya hemos presentado el link. O sea, ya hemos presentado 3 clases. Si usted quiere llevar vamos a decir, una secuencia de lo que se ha hablado, si usted quiere seguir una secuencia, pues vaya al canal y ahí usted va a ver toda la secuencia completa de todo lo que se ha venido hablando. Y de esa forma, aunque vea esta clase, yo les recomiendo que vean las clases anteriores para que estén enterados de lo que se está presentando aquí. Bien, nosotros quedamos aquí en los siglos 3 y 4. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Bueno, dice aquí, fíjense, durante los siglos 3 y 7, las persecuciones contra los judíos continuaron en el Imperio Romano y en los reinos cristianos que lo reemplazaron. Dice aquí que en el año 309 el emperador Constantino I emitió un decreto que permitía a los judíos practicar su religión libremente, pero también les impuso una serie de restricciones. En el año 438, el emperador Teodosio II promulgó el Código Teodosiano, que incluía una serie de leyes discriminatorias contra los judíos. Estas leyes prohibían a los judíos ocupar cargos públicos, poseer tierras o construir nuevas sinagogas. Sin embargo, este es solamente la punta del iceberg. Lo que viene ahora, si ustedes creen que esto es mucho, lo que viene ahora es terrible. Lo que viene ahora. Fíjense. Y no me malinterpreten, yo no estoy estigmatizando a todos los cristianos, no estoy diciendo que todos los cristianos son malos, que todos los cristianos son así. No, nosotros lo que estamos haciendo es informando para que la gente sepa. Lo que estamos haciendo es informando. Así de simple, informando. Dice que en el siglo IV, fíjense, ustedes saben que probablemente ustedes, los que han ido a la universidad, han oído a este señor, a San Agustín de Hipona. Dice él en su libro de Civitate Dei, creo que es Ciudad de Dios, ajá, que se llama este libro. Dice, los judíos son enemigos de la iglesia. Dice también en su libro contra los judíos son culpables de la muerte de Cristo. Y esto fue lo que evolucionó a una teología que se llamó el deicidio, o sea que los judíos mataron a Dios. No sé si ustedes lo han escuchado. Juan Crisóstomo, otro de los teólogos del siglo IV, dijo, los judíos son enemigos de Dios. Homilia 12, basado en Mateo 23. Y sigue diciendo en su homilia, los judíos son hijos del diablo. Homilia 16, basado en Juan capítulo 8. Bueno, tenemos un problema ahí porque en Deuteronomio 14 dice que el pueblo de Israel son hijos de Dios. Entonces tendríamos que analizar. San Jerónimo de Estridón dijo en el 347 que los judíos son enemigos de Cristo. Bien, en el comentario a Jeremías dijo eso. Fíjense. Ok. Dice también, los judíos son hijos de la serpiente, basado en Mateo 23-27. Pero la Torah dice que los judíos son hijos de Dios. Eusebio de Emesa, en el 300, el 370, dice, los judíos son los enemigos de la humanidad, en la homilia sobre la destrucción de Jerusalén. Los judíos son hijos del diablo, fíjense. Lo grande es que los feligreses y los que escuchaban estas notas o leían estos escritos, crearon una serie de guardias, si así se puede decir,
para matar judíos como si fueran gallinas. Y la pregunta que yo me hago, para esto fue que se formó el cristianismo. Habría que analizarlo. Fíjense, Gregorio de Tours dice, los judíos son culpables de la muerte de Cristo. Fíjense que todos ellos van diciendo lo mismo. Sigue diciendo, los judíos son los enemigos de la iglesia. Fíjense, todos van repitiendo la misma cosa. Isidoro de Sevilla, del 560 al 636. Los judíos son el pueblo de la incredulidad. Y como los judíos, el problema es que cuando esta gente dice judíos, ellos no ponen a Jesús en el saco, porque Jesús era judío. Entonces quiere decir que estas acusaciones van también a Jesús. Los judíos son enemigos de Dios. Como los judíos van a ser enemigos de Dios y los judíos escribieron la Biblia. Pedro Abelardo dijo en el siglo décimo, en el siglo XI, los judíos son los enemigos de la iglesia. Fíjense. Todo esto es comprobable, señores. Todo esto. Los judíos son los culpables de la muerte de Jesús. Fíjense. Alguien está escribiendo ahí en la pantalla. No sé quién es. Fíjense lo que sigue, lo que, señores, esto, yo necesito que ustedes sepan que estos discursos se decían en iglesias. Esto no era algo que estaba escondido. No, no, esto no era algo que estaba escondido, no. Esto era algo que se citaba en las iglesias. ¿Entiendes? Esto era algo que se hablaba al público. Se hablaba en el público. En los siglos, dice aquí, en los siglos 12 y 15, el antisemitismo cristiano se intensificó en parte debido a la creciente influencia de las cruzadas. ¿Saben ustedes lo que son las cruzadas? ¿Saben ustedes lo que son las cruzadas? Un Yo, grupo de asesinos, sí, dígalo, yo sí. dígalo, dígalo, pastor, dígalo. No, 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 dale, dale, usted que está ahí dando la clase, dele para adelante. Un grupo de asesinos que se dirigían a comunidades judías, donde había comunidades de 5.000, 8.000, 7.000, 10.000 personas, y señores, y los mataban a todos. No dejaban un solo judío vivo. En el nombre de Jesús, le faltó eso. Lo Y hacían lo todo peor, eso. y lo peor de todo era que los mataban en el nombre de Jesús. Y la gente común, el lector común y corriente no sabe nada de esto. El lector común y corriente no sabe nada de esto. Sin Y, embargo, mira, y el ujú, escudo bien grande con una cruz roja en el frente. con una cruz, sí, con una cruz roja. Claro, tenemos que especificar que en ese tiempo no existían evangélicos, ¿verdad? En ese tiempo no habían evangélicos. Los cristianos que habían eran católicos todos. ¿Entiendes? Porque la reforma vino 450 años después. ¿Entienden la idea? La reforma vino después, pero estos eran los cristianos que habían en la época y ellos simplemente mataban y no le importaba nada. Eso era lo que ellos hacían. Ese era su trabajo. ¿Mm? Y suena duro, pero es cierto. Esto hay que enseñárselo a la gente. Dice, los cruzados creían que estaban luchando para liberar a la Tierra Santa de los musulmanes, a menos que a menudo se dirigían contra los judíos en su camino. En 1096, por ejemplo, los cruzados masacraron a miles de judíos en la ciudad alemana de Worms. Ahí en esa ciudad vivió un rabino llamado Rashid en esa época. Y yo vi una clase que dio un rabino sobre eso y dice que cuando ellos en 1096 fueron, mataron, asesinaron cruelmente a una comunidad que tenía 12.000 judíos en el año 1096. Asesinaron a 12.000 personas. Imagínense. Eso serían, qué sé yo, vamos a poner que fueran 3, 4, 5 barrios de gente y lo mataran a todos. No dejaran uno solo vivo.
En este contexto, los principales teólogos cristianos continuaron a difundir la idea de que los judíos eran culpables de la muerte de Cristo y que eran los enemigos de la iglesia. Algunos teólogos, como Tomás de Aquino, incluso argumentaron que los judíos deberían de ser obligados a convertirse al cristianismo. Entonces, como no querían convertirse al cristianismo católico de la época, entonces le decían, bueno, vamos a salvarte el alma, lo asesinaban para salvarle el alma. Y usted se hace la pregunta, ¿cómo esta gente llegaron a esta conclusión? ¿Cómo llegaron a esto? O sea, ¿en base a qué? ¿Cómo podrían llegar a esta conclusión tan absurda? Fíjense, en los siglos XVI y XVIII, dice aquí, el antisemitismo cristiano se extendió por toda Europa. Señores, eso creció como un virus, creció eso, como un virus, y se expandió. La reforma protestante que dividió la iglesia cristiana en dos ramas, aquí en dos ramas, también contribuyó a esta tendencia. Los protestantes, al igual que los católicos, a menudo acusaban a los judíos de ser culpables de la muerte de Cristo y de ser los enemigos de la iglesia. Si ustedes ven las clases anteriores, ustedes se van a dar cuenta que los que mataron a Jesús fueron los romanos, porque ni siquiera la muerte que le dieron a Jesús ni siquiera era judía. La crucifixión es un método romano al 100%. Y según Filón de Alejandría, cuando a Pilato le llevaban una persona para asesinarlo, él no preguntaba ni pedía permiso. Eso era como si a él le llevaran un vaso de agua con sed. Lo asesinaba de ahí ese hombre no tenía que ver. Pero por alguna razón, hipócritamente, el tipo aparece ahí en los evangelios y que lavándose la mano, como que él es buena gente. Dice, en este contexto se produjeron una serie de persecuciones antijudías en Europa. En 1545, por ejemplo, el rey Carlos V de España emitió un edicto que expulsaba a los judíos de su reino. En 1648, los cosacos de Ucrania masacraron miles de judíos en el pogromo de Chimielniki. Señores, cuando ahí dice miles, no vayan usted a pensar que son 2.000 o 3.000 personas, no. Eso es 4, 5, 6.000, 7.000, 8.000, 10.000 personas. Lo asesinaban a todos, lo asesinaban a todos. Y lo interesante, ¿saben cuáles eran las fechas favoritas de esta gente para asesinar judíos? ¿Saben ustedes cuáles eran las fechas favoritas? ¿Alguien sabe aquí o sospecha? ¿Cuáles eran las? Fiesta judía. Cada, No, cada, no, ¿no? no eran las fiestas judías. La Navidad y la Cuaresma. Por ejemplo, Halloween No, o Navidad. la Navidad y la Cuaresma. O sea, la época de la Semana Santa, señores. En esas festividades, en toda Europa, los rabinos le decían a la gente que no salieran de su casa en la Navidad, porque si salían, no llegaban a su casa. Lamentablemente, si salían, no llegaban a su casa. Si salían, no llegaban a casa. Tenían que quedarse y no podían salir, porque si salían, ya usted sabe, el lío que se formaba. Fíjense, dice aquí, en los siglos XX, 19 y 20, el antisemitismo cristiano se convirtió en una ideología organizada. O sea, ya la cosa tomó cuerpo y estructura y un movimiento.
El antisemitismo cristiano moderno se basa en la idea de que los judíos son una raza inferior y que está en contra de la civilización cristiana. Esta ideología fue utilizada para justificar el holocausto, señores. El genocidio de 6 millones de judíos por parte de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Señores, el antisemitismo cristiano dio pasos agigantados para que este genocidio se llevara a cabo. Y tengo un video por aquí, si ustedes quieren, se los puedo enviar. Óiganme bien, que lo vi ahorita. Tengo un video aquí, en YouTube está, tengo el link aquí, de unos pastores de España, donde ellos demuestran, oigan bien, es fuerte lo que voy a decir ahora, donde ellos demuestran cómo las iglesias protestantes estaban de acuerdo con el asesinato de judíos. Hablando del siglo XVIII y el siglo XIX. Si quieren el video, si quieren verlo, me escriben y se lo mando. Unos pastores de España, donde ellos lo dicen con fecha y todo. Ellos lo demuestran. Si quieren verlo, me avisan y se lo mando. Ustedes vean que no es algo que yo me lo estoy inventando. No es algo que yo me lo estoy inventando. Es algo que está perfectamente comprobable. La gente tiene que saber esto. Fíjense, la gente tiene que conocer esto. Fíjense, teólogos protestantes antisemitas, o sea, antijudíos. Martín Lutero fue el fundador del protestantismo. Escribió una serie de panfletos antisemitas en los que acusaba a los judíos de ser los culpables de la muerte de Jesús y de ser los enemigos de la humanidad. Richard Wagner, 1813 a 1883, Wagner, el compositor alemán, fue un antisemita virulento que utilizó su música para promover odio a los judíos. Lo grande que ustedes tienen que saber que todas estas personas, todos y cada uno de ellos, eran teólogos cristianos protestantes, oiga bien. Arthur Schopenhauer, el 1788 a 1860, el filósofo alemán creía que los judíos eran una raza inferior y que estaba en contra de la civilización cristiana. Houston Stewart Chamberlain dice, escritor británico, fue un antisemita virulento que escribió una serie de libros en los que afirmaba que los judíos eran responsables de todos los males del mundo. Y Adolf Hitler, que también era, vamos a decir, seguidor de los escritos de Lutero, líder nazi, utilizó el antisemitismo cristiano para justificar el holocausto. Esto suena duro, señores, pero hay que decirlo. Como dice un merengue que hay por ahí de Johnny Ventura. El tabaco es fuerte, pero hay que fumar. No estoy mandando a nadie a fumar, por si acaso. Pero esto hay que decirlo. En el siglo XX también hubo algunos teólogos cristianos que se opusieron, señores, al antisemitismo. Entre ellos se encontraban, o sea, que se opusieron, Martin Buber, el filósofo judío que creía que el cristianismo y el judaísmo eran dos religiones hermanas que deberían de vivir en paz. Paul Tillich, en 1886 a 1965. Tillich, el teólogo protestante, creía que el antisemitismo era una herejía cristiana. Y vaya usted a saber qué es una herejía cristiana. Vaya usted a saber qué es eso. Juan XXIII, que fue un papa que fue pontífice del 1881 al 1963, emitió una encíclica, Nostra Aetate, en 1965, que repudiaba al antisemitismo cristiano.
En conclusión, en esta parte, el antisemitismo cristiano ha tenido una larga y trágica historia. Ha sido utilizado, dice aquí, para justificar la persecución, el genocidio y el holocausto. Es importante recordar esta historia y trabajar para combatir este mal en todas sus formas. ¿Por qué? Porque haciendo un análisis, ¿cómo pueden haber gente cristiana sosteniendo esta ideología? ¿Cómo puede haber una gente cristiana sosteniendo esta ideología? ¿Acaso el odio al pueblo de la Biblia es un odio justificado? ¿Por qué tiene que existir eso? Por ejemplo, cuando los radicales terroristas atacaron a París, todo el mundo usó una bandera de Francia y muchísimos artistas alrededor del mundo se expresaron condenando al ataque terrorista. Sin embargo, cuando atacan a Israel, la gente se cae. ¿Por qué será eso? Que la gente se cae. Porque justifican que una organización terrorista masacre a 1.400 civiles israelíes en un solo día. ¿Cómo una gente cristiana puede apoyar a terroristas? Lo interesante es que en Israel hay iglesias y los cristianos pueden ejercer su fe sin ningún problema. Sin embargo, en Gaza, vaya a ver si en Gaza usted puede vivir así. ¿Entiende? Y personas que son gays también, de esta nueva tendencia de género que hay, eh, apoyan a los árabes, apoyan a los terroristas. Sin embargo, si ellos fueran a Gaza, un solo día no viven, porque según muchas leyes de muchos países árabes, si descubren a un homosexual, el mismo día lo queman vivo. El mismo día lo queman vivo. En Arabia Saudita, si descubren a un homosexual, el mismo día lo queman, lo matan. El mismo día lo asesinan. De hecho, yo vi un video hace mucho donde en Arabia Saudita, yo vi un video hace mucho en Arabia Saudita, quemaron a un homosexual vivo, lo tiraron como en un parque, le echaron gasolina y lo prendieron, vivo, lo quemaron. Interesante eso. Entonces, ¿dónde está la justificación a- al apoyo del terrorismo? En el mundo hay como una especie de hipocresía que hay en el mundo y está basado en ese sentimiento de que si atacan a Estados Unidos o atacan a cualquier otro país del mundo, la gente se expresa. Pero cuando atacan a Israel, la gente se queda callada. Y la pregunta que yo me hago es, a veces, ¿qué diría Jesús de eso? Yo quisiera preguntarle a uno de ustedes que están aquí, que son cristianos, por lo menos a dos personas, ¿qué creen ustedes que diría Jesús de esta situación? ¿Mm? ¿Qué creen ustedes que diría Jesús de esto? Bueno, ¿Diría mi único comentario sería es que Jesús fue 100% judío, practicaba todas las leyes judías. O sea, estaría totalmente desacuerdo aún con los pensamientos y nuestra forma de pensar hacia los judíos. ¿Hay alguien más que quiera decir algo sobre eso? ¿Eh? ¿Qué creen ustedes que diría? Porque, señores, ¿cómo podemos nosotros justificar algo como esto? Señores, yo lo digo, esta información, hay mucha gente que me están llamando y me están diciendo
que no sabían nada de esto. Sí, mucha gente que me están llamando y me están diciendo que no sabían nada, nada de esto. Y me agradecen por nosotros transmitir esta información. Nos lo agradecen. Principales teólogos cristianos de él, Isidoro de Sevilla, del 560 al 636 en adelante. Fíjense, esto es terrible, señores. Fíjense, esto da dolor leer esto. Isidoro de Sevilla, todos estos son teólogos, todos ellos, todos y cada uno de ellos. Isidoro de Sevilla, 560 al 636. Los judíos son el pueblo de la incredulidad. Fíjense. Los judíos son enemigos de Dios. Esta gente no sabían decir cosas buenas del pueblo judío, yo lo entiendo. San Beda el Venerable, oiga esto. Los judíos son culpables de la muerte. Todos siguen diciendo lo mismo. Los judíos son enemigos de la iglesia, fíjense. Y todo, y el asunto es que ellos se basaban en la Biblia, señores, para llegar a estas conclusiones. En la Biblia. Los judíos son enemigos de Dios, fíjense. O sea, siempre vivían respetando lo mismo, repitiendo lo mismo, fíjense. El mismo tilán tilán, como dicen por ahí. El disco duro rayado, fíjense. Tomás de Aquino, fíjense. Los judíos son culpables de la muerte, lo mismo, en su suma teológica. Los judíos son enemigos, vea, todo lo mismo. Sigmund von Hall, los judíos son enemigos de Dios. Fíjense, ellos estaban repitiendo y todo esto lo hacían para justificar el asesinato. Fíjense, enemigo de la humanidad, culpable de la muerte de Jesús, todo el tiempo diciendo la misma cosa. Y lo grande es que utilizaban la Biblia para esto. Fíjense. Fíjense. Martín Lutero, los judíos son culpables de la muerte de Cristo. Los judíos son enemigos de la humanidad. Juan Calvino, este yo estoy seguro que lo conocen, a Juan Calvino. De hecho, hay doctrinas calvinistas. Acuérdense, los salvos siempre salvos, los que son destinados a la salvación, etcétera. Los judíos son culpables de la muerte de Cristo, fíjense. Los judíos son enemigos de Dios, fíjense. Los judíos, o sea, toda esta gente se mantuvieron, señores, siglo tras siglo repitiendo la misma monotonía. Siglo tras siglo repitiendo lo mismo. Y cada día esos pasos, esos fueron los escritos que dieron lugar al holocausto nazi. Fíjense, Martín Lutero, el cristianismo, este fue Martin Luther King Jr. del 1929 al 1968. Dijo, el cristianismo ha sido utilizado para justificar la esclavitud y el colonialismo y el antisemitismo. Fíjense, eso lo dijo en el speech at the National Conference of Christians and Jews. Fíjense. Sigue diciendo, el cristianismo debe ser una fuerza para el amor y la justicia para todos los pueblos. Sigue diciendo él en ese mismo discurso. Debería de ser usado para amor y no para odio. El Papa Juan XXIII se encontró con un judío que se llamaba Jules Isaac. Lo leí en un libro de un erudito católico, de un erudito judío llamado el profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén, el profesor David Flusser, que escribió un libro que yo se lo recomiendo que lo lean. Oigan bien el nombre, ¿cómo se llama? El libro se llama El cristianismo, una religión judía. Recomiendo que lean ese libro. Se llama El cristianismo, una religión judía. En ese libro, él cuenta ya en los capítulos finales, yo lo leí hace poco, como un mes y pico hace que lo leí, dice él que el Papa Juan XXIII
se encontró con un judío que se llama Jules Isaac. Y cuando se encontró con él, empezaron este judío a estudiar el Nuevo Testamento con el Papa. Y ese judío le hizo entender a ese Papa, a Juan 23, que los judíos no mataron a Jesús, que quienes mataron a Jesús fueron los romanos. Porque hay algo que la gente no entiende. Los evangelios fueron escritos cuando ya había una separación de la raíz judía. Entonces, como fueron escritos en ese sentido, desafortunadamente se desarrollaron ciertas partes que fueron mal utilizadas. Fíjense cómo dice Martin Luther King Jr. El cristianismo debería ser utilizado como una fuerza del amor entre hermanos y no con el odio. Sin embargo, fue utilizado para lo contrario. Adelante, Ángel. Hay algo que vale la pena destacar, maestro, y es que tomando en cuenta la base textual de lo que usted acaba de exponer, hay algo que hay que precisar con relación al tema de la muerte del Mashiach en manos del Imperio Romano. Pero detrás, ¿cuáles eran las manos que estaban operando? Quisiera escucharlo. La mano saducea. ¿Y ellos eran de qué línea? Ellos son judíos, pero Ok, yo puse el ejemplo. Suponte tú que un grupo de dominicanos de Dajabón cometen un genocidio contra 20.000 haitianos, por ejemplo. ¿Podemos nosotros culpar a todo el pueblo dominicano por un grupito de Dajabón que cometió eso? imposible. Así Ah, mismo pues pasa con el cristianismo. eso fue lo que pasó. Pero cuando los cristianos leyeron el Nuevo Testamento, culparon a todos los judíos de todo el mundo. ¿Tú estás entendiendo? Lo culparon a todos. Sí. Dime. No, realmente hay que tratar de conocer la historia y tratar de ser siempre lo más objetivo posible. Yo soy siempre de los que digo de que yo no puedo leer la Biblia desde una denominación X porque no voy a poder sacarle la esencia que conlleva ese, ese material impresionante que tiene muchas culturas, pero me llama un poco la atención de que el cristianismo per se empieza con los judíos. Es que eso es cuestión de análisis, porque O sea, ¿cómo, me baso en cómo, esto, me baso en esto. cómo? Ujú. Los primeros discípulos eran totalmente judíos. El trasfondo de las primeras, de la orientación de lo que conocemos como el Brit Hadashah, es una orientación totalmente judía. Eso no lo podemos negar. Un desprendimiento también se podría decir del judaísmo, hubo una separación. Eh, pero lo que quiero enfatizar para tratar de ir concatenando con usted, maestro, mi sentido nunca será eh, oponerme a lo que usted está diciendo. ¿Cómo se bonito? Ujú. No, Porque porque estoy en estoy en la calle. esto es cuestión de análisis, señores. Esto es cuestión de análisis. En el libro de Marcos dice que buscaron para acusar a Jesús unos testigos falsos. Y en Mateo 27 dice que los judíos dijeron, su sangre sea sobre nosotros. Pero ya en el evangelio de Marcos te están diciendo que fueron falsos los testigos. ¿Entiendes? Y el juicio que le hicieron a Jesús no fue un juicio judío, fue un juicio romano. Y el propio Jesús dijo en Lucas 18:32 que fueron gentiles que lo asesinaron. Ahí que está el asunto. Y tendríamos que nosotros que analizar todo eso. Yo, por ejemplo, fíjate, este cristiano que está aquí,
este cristiano, fíjate que yo lo estoy citando aquí, este cristiano lo condena. Este cristiano lo condena. Dice, el cristianismo ha sido utilizado para justificar la esclavitud, el colonialismo y el antisemitismo. Fíjense, Martin Luther King Jr. Fíjense, él lo condena. Y el Papa Juan XXIII también, cuando empezó a hablar con Jules Isaac cambió de parecer. ¿Y qué dijo el Papa? Míralo aquí. Fíjense qué dijo el Papa aquí. El Papa del 1963. Los cristianos y los judíos son hermanos. Encíclica Nostra Aetate. Mírenlo ahí. Encíclica Nostra Yo Aetate. yo la tengo esa encíclica. Ajá. Entonces aquí yo estoy citando cristianos que condenaron. Fíjate, estos cristianos condenaron el antisemitismo. Fíjate, por eso lo estoy citando aquí. Incluso hubo un erudito judío llamado Abraham Yehoshua Heschel, que cuando los negros de Estados Unidos en el 1920 y pico, por allá en esa época, hubieron judíos que caminaron con los negros para eliminar ¿cómo es que se llama esto? El racismo que había en Estados Unidos. Hubieron judíos que apoyaron eso. Oye bien, hubieron judíos que caminaron con Martin Luther King Jr. Es interesante saber esto. Bien, es interesante. Y yo lo vi al rabino Abraham Yehoshua Heschel hablando de eso, que a él le hicieron una entrevista. Él murió hace mucho, ese rabino, hace mucho que murió. El rabino Abraham Yehoshua Heschel. Miren, aquí tenemos los concilios y sus dictámenes antijudíos, que son muchos los concilios antijudíos, son una cantidad, eh, eh, ya ustedes saben, una cosa fuera una cosa fuera de ser, de verdad. Vamos a ver qué dijeron en estos concilios, fíjense. Concilios antisemitas o antijudíos, fíjense. Dice aquí que en el concilio de Nicea, en el siglo IV, el concilio de Nicea declaró que los judíos eran culpables de la muerte de Cristo y que eran enemigos de la iglesia. Entonces, cuando el imperio romano ya se convierte en cristiano, adivinen qué iban ellos a hacer con los judíos entonces, a matarlos como gallina. En el siglo V, el concilio de Éfeso del año 431, el concilio de Éfeso afirmó la declaración del concilio de Nicea de que los judíos eran culpables de la muerte de Cristo. Fíjense que todos ellos dicen todo lo mismo y lo repiten y lo dicen y lo requete dicen y lo repiten. El concilio de Constantinopla del 553 afirmó también la declaración de los concilios anteriores de que los judíos eran culpables de la muerte de Cristo. Todo el tiempo diciendo la misma cosa. Hay que señalarlo, aunque digan lo mismo, señor. Hay que señalarlo para que la gente entienda esto. Más concilios católicos antijudíos. Tenemos el concilio de Letrán del año 1123. El concilio declaró que los judíos eran enemigos de la iglesia y que debían ser obligados, oigan bien, obligados a convertirse al cristianismo. Lo interesante de esto es que necesito que ustedes entiendan que no estamos diciendo que todos los cristianos son así, pero esta gente utilizaron el poder imperial para obligar a la gente. Ahora la pregunta es, ¿cuál de ustedes quiere obligar a la gente a que se convierta? ¿Quién quiere hacer eso? ¿De dónde tiene que venir la conversión del hombre? Tiene que venir de adentro, de su corazón. No, la gente no tiene que ser obligado a convertirse. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero esta gente no tenían reparo para hacer daño, para asesinar. Esta gente no tenía reparo. ¿O acaso usted quiere obligar a un vecino suyo a que vaya a su congregación?
Pero ¿para qué? Si esto tiene que salir de adentro, del corazón del hombre. Está bien, usted le puede hablar a una gente, pero al fin y al cabo, la otra persona es la que va a decidir si quiere seguir a Dios o no, sea en la forma que sea. Eso tiene que venir de adentro. Fíjense. En los siglos XVII y XIX, el Concilio de Laterano IV, en 1215, dice aquí que el concilio ordenó que los judíos fueran obligados a usar un distintivo para que pudieran ser fácilmente identificados. Fíjense que eso fue lo que pasó en el Holocausto. En el Holocausto, ¿qué le pusieron a los judíos? Una estrella amarilla. Y fíjense de dónde viene la idea, de un papa o de un concilio, fíjense. ¿Por qué creen ustedes que el papa Juan Pablo II le pidió perdón a Israel? Fue por todo esto, por todo esto. Fíjense, pidió que fueran, que se les pusiera un distintivo. El concilio de Viena del 1311 al 1312, el concilio reafirmó el orden del concilio de Laterano IV de que los judíos fueran obligados a usar un distintivo para poder identificarlos. Entonces, ¿dónde lleva todo esto? Todo esto condujo a una serie de asesinatos y pogroms. Más adelante, la semana que viene, yo voy a hablar sobre los pogroms, porque nosotros ahora lo que estamos es señalando lo que ellos dijeron. ¿Entiendes? Lo que ellos dijeron. La semana que viene vamos a hablar las expulsiones, las persecuciones, las persecuciones, los asesinatos, todo eso. Lo vamos a hablar para que la gente sepa. Entonces, señores, en base a esto se elaboraron teologías. Se elaboraron teologías. Claro, esas teologías fueron basadas en malas interpretaciones del texto bíblico. ¿Entiendes? Fueron elaboradas bajo malas interpretaciones del texto bíblico. Porque ustedes saben, nosotros que somos estudiantes bíblicos, el problema que genera las malas interpretaciones de la Biblia, errores garrafales. Nosotros sabemos y tenemos personas que son, vamos a decir, que son honestos, personas que son honestos, pero la honestidad no te puede cubrir el error. ¿Entienden la idea? Desafortunadamente. Y se elaboraron teologías para sacar a Israel del contexto bíblico. ¿Entiendes? Se elaboraron, el término es ampliamente utilizado por la iglesia, o sea, el término del reemplazo, para enseñar que la iglesia reemplaza a Israel en todas las dimensiones, en las promesas de redención, en el plan de salvación. En el 70 de la era común, los romanos, bajo el general Tito, destruyeron por completo la ciudad de Jerusalén y el templo. Más adelante, la rebelión de Bar Kokhba en el año 135 fue aplastada por Adriano. Los judíos fueron esparcidos por todo el imperio romano como esclavos y desterrados de su patria por 2000 años. Bien. Como justificación al antisemitismo y a todas sus desgracias, se creyó que todos sus males eran causados por haber matado, supuestamente por haber matado a Jesús. Y es el mismo discurso que nosotros hemos visto a lo largo de todas estas citas que ya hemos mencionado
y que todavía no se han terminado. Faltan muchas más todavía, muchísimas. Faltan cantidades todavía, muchísimas faltan. Y todo eso ocurrió por la mala interpretación del texto bíblico. Desafortunadamente, esto fue lo que dio origen a eso. Entonces, Agustín en su libro La ciudad de Dios desarrolló la idea de que la iglesia e Israel serían bendecidos por el regreso de Jesús a la tierra, pero la iglesia reemplaza a Israel para siempre. Eso lo dice Agustín en su libro La ciudad de Dios. No, simplemente hay que tomar esas lecturas y verlo, leerlo para comprobar de que eso está ahí en realidad. Y eso no debería de ser extraño, que ese señor haya dicho eso. Roma es ahora, según San Agustín, el centro de adoración, la Nueva Jerusalén. El judaísmo es una religión imperfecta y reemplazada por el Evangelio. Todo el fundamento fue reemplazado por el conocimiento griego. Oigan bien, sigue diciendo San Agustín. Ya para el año 325 de la era común, en el Concilio de Nicea, adoptaba esta teología de enfoque griego y durante 1600 años fue utilizada para perseguir a los judíos y fundamentar su odio. El prejuicio y el odio y el celo son obstáculos que tienen que ser destituidos para que ellos puedan conocer en realidad y poder tener una mejor idea de lo que dice el texto bíblico y no llegar a estos asesinatos y a estos genocidios que no hicieron otra cosa que hacer daño. No hicieron otra cosa que hacer daño, señores. Esto fue lo que hizo fue daño. El profeta Isaías dirá en el capítulo 57, verso 14, y dirá, allanad y barred el camino y quitad los tropiezos de mi pueblo. Pero en realidad lo que se hizo fue todo lo contrario. Lo que se trajo fue problema al pueblo. La teología del reemplazo que dice que Israel es imperfecto y no tiene las promesas y ha sido reemplazado por la iglesia. La iglesia es ahora el Israel espiritual, la perfecta, que tiene todas las bendiciones y las promesas, y que Israel está maldita y marginada ante Dios. Todo eso lo ha desarrollado la teología del reemplazo. No estoy diciendo que todos los cristianos creen esto, no estoy diciendo eso, pero una gran parte dentro del cristianismo todavía, el día de hoy, sostiene eso. Todavía hay muchos cristianos que sostienen eso. Y tú le preguntas, ¿qué tú dices del pueblo judío? No. Esa gente ya desaparecieron, ahora somos nosotros. Adelante, Ángel. Con relación al tema de la teoría del reemplazo, que no es menos cierto, pero Ujú. eh, esta rama que desprende del mismo cristianismo es una rama un tanto mínima y es la rama que solamente se apoya en el sí y amén de lo que se predica. Bien, eso es importante resaltarlo para que la Sí, audiencia claro. también, Ujú. para que la audiencia pueda entender de que como en todas las denominaciones, entre ellas el cristianismo que se desprende de tantas, pero esta rama de la teoría del reemplazo nace, obviamente, tiene una época inclusive que nace esto. Sí, Eh, es lo que quería aportar. claro. Y no estamos, y vuelvo y repito, no estamos estigmatizando a que todos los cristianos son así. No estamos diciendo que todos, pero esas teologías fueron las que condujeron a estos genocidios y a estos asesinatos. Esas teologías fue las que dieron origen, esas malas interpretaciones fueron las que crearon este problema. ¿Entienden?
Entonces, estas son verdades históricas que hay que hablarlas, ¿entienden? Y entonces, nosotros vemos que en ciertos aspectos en el Nuevo Testamento, en realidad, eso ni siquiera el Nuevo Testamento lo apoya. Y si parece decirlo, está mal interpretado. Es incorrecto, totalmente. ¿Por qué? Porque Dios no ha rechazado a Israel. Su promesa, la promesa de Dios a Israel son eternas y el pacto es incondicional y no es transferible. El pacto de Dios con Israel no es transferible. La gracia del Eterno es para todos, sin excepción. La gracia de Dios es para todo el mundo, para todos los grupos étnicos sobre la tierra, no solo para Israel, para todo el mundo. Dios no se ha separado de Israel. No, Dios no se ha separado de Israel. Dice el profeta Jeremías, capítulo 3, verso 4, dice, convertíos, hijos rebeldes, dice el Eterno, porque yo soy vuestro esposo. ¿Mm? Porque vine y nadie apareció, llamé y nadie me respondió. ¿Acaso se acortó mi mano para redimir? No tengo fuerza para salvar, dice el profeta Isaías, capítulo 50, verso 2. ¿Entiendes? ¿Cómo la gente va a venir a decir que Dios rechazó a Israel? Hashem es un Dios de alianza. Dios hizo alianza con Abraham, con Isaac y con Jacob, y su descendencia con la casa de Israel. Su alianza la alianza de Hashem con su pueblo es eterna. Su alianza es eterna, incondicional, y el amor eterno, y del amor eterno como su palabra. Entonces, ¿a dónde vamos nosotros a llegar con esto, señores? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Las personas que se acercan a Dios, sean judíos o no judíos, no importa. Hashem los ama a todos. Dice el profeta judío Josea, dice, y te desposaré conmigo para siempre. Desposarte conmigo en justicia, juicio y misericordia, y sus miseraciones. Eso lo dice el profeta. Sigue diciendo el profeta Isaías. ¿Se olvidará la mujer de lo que parió para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque se olviden ellas, yo no me olvidaré de ti. Aquí que en las palmas te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. O sea, el mensaje de los profetas es claro. Siguen diciendo los profetas, porque tú eres un pueblo santo para Hashem tu Dios. Hashem, el Todopoderoso, te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dice el profeta Isaías 41, versículo 8 y 9. Mas tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, simiente de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los extremos de la tierra y de sus principales te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. O sea, el mensaje de los profetas es fuerte. Dice el profeta Jeremías, capítulo 3, verso 14, dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Hashem, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de una ciudad y dos de una familia, y os introduciré en Sión. Sigue diciendo los profetas, así ha dicho Hashem, que da sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte la mar y braman sus ondas. Hashem de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaren delante de mí, dice Hashem, también la simiente de Israel faltará para no ser la nación delante de mí todos los días. Profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 35 al 36. Este es el mensaje de los profetas. Este es el mensaje de los profetas. Y nadie puede cambiarlo, señores. Nadie puede cambiar este mensaje de los profetas. Porque no pueden los escritos del Nuevo Testamento contradecir el mensaje de los profetas. ¿Cómo va a ser eso? Los profetas dicen que el mensaje de Dios para con Israel es un mensaje eterno. Entonces luego va a venir otras personas y van a decir lo contrario. ¿Qué sentido tiene eso?
El Salmo 94:14 dice, porque no dejará Hashem su pueblo, ni desamparará su heredad. ¿A quién le creemos? Yo les hago la pregunta, ¿a quién le creemos? Léanlo. Salmo 94:14 dice, porque no dejará Hashem a su pueblo, ni desamparará a su heredad. Siguen diciendo los profetas, mas tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí de la simiente de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los extremos de la tierra y de sus principales te llamé y te dije, mi siervo eres tú, yo te escogí y no te deseché. ¿Cómo puede aparecer una teología que dice que ya Dios no ama a Israel o que ya Dios rechazó a Israel? Con todos estos versículos que estamos leyendo aquí, tenemos problemas, hay problemas, pero problemas graves. Sigue diciendo el profeta Josea, ¿cómo tengo de dejarte, oh Efraín? ¿He de entregarte yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como una Adma, ni ponerte como a Zeboín, o sea, Sodoma y Gomorra, destruirlo? Mi corazón se vuelve dentro de mí, inflámanse todas mis conmiseraciones. No ejecutaré el furor de mi ira, no volveré para destruir a Efraín, porque el divino soy yo, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Dice aquí que no lo va a destruir, que no, Israel no va a desaparecer, que la alianza de Hashem con Israel se va a mantener hasta siempre. Sigue diciendo los profetas. Hashem se manifestó a mí ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por lo tanto, te soporté con misericordia. Profeta Irmiahu, profeta judío Irmiahu, Jeremías, capítulo 31, versículo 3. Dice el libro de Divrei Yamín, Crónicas, dice 16, 13 al 17. Oh vosotros, simientes de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos, Hashem, él es nuestro todopoderoso. Sus juicios en toda la tierra hacen memoria de su alianza perpetuamente y de la palabra que él mandó en 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno. ¿Quién puede decir que Israel no ha sido rechazado, señores? Sigue diciendo el Deuteronomio, porque la parte de Hashem es su pueblo, Jacob, la cuerda de su heredad. Dice el Salmo 105, 8 al 10. Se acordó para siempre de su alianza, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Sigue diciendo el Salmo 147. Él denuncia sus palabras a Jacob y sus estatutos y juicios a Israel. No ha hecho esto con toda la gente y no conocieron sus juicios. Aleluya. Salmo 94, 14. Porque no dejará Hashem a su pueblo ni desamparará su heredad. ¿Quieren más versículos de aquí? Más de ahí no se puede. ¿Cuántos versículos leímos de los profetas? Donde los profetas dicen que la alianza de Dios con Israel es eterna. ¿Quién va a cambiar eso? Ahora, ¿quiere decir eso que es solo con Israel? No, no es solo con Israel. El profeta Zacarías dice, ocurrirá en los últimos tiempos que muchos gentiles tomarán al pueblo, al judío por uno de los flecos y le dirán, iremos con vosotros porque hemos oído que Hashem vuestro Dios está con ustedes. Capítulo 8, verso 23, por ahí me parece. Y el profeta Jeremías tiene cantidades de textos donde se establece un pacto eterno con Israel. Entonces, ¿qué podemos decir de esto?
Bien, vamos a dejar la clase hasta aquí. La semana que viene vamos a continuar con otros datos que son necesarios para este tema. ¿Alguna pregunta, algún comentario al respecto? ¿Pregunto? Yo por lo menos estoy claro, maestro. Yo no tengo dudas. Eso es lo que estamos dando evidencia. De hecho, no hay ninguna pregunta, no hay ningún comentario al respecto, ¿no? ¿Todo bien? Bueno, si no hay entonces preguntas, lo que les puedo decir es que, bueno, van a nuestro canal. Si hay alguien que no está suscrito, se suscribe. Voy a dejar el link aquí en el chat. Si alguien no se ha suscrito, se suscribe. A nuestros amigos de Facebook también que nos están viendo. Vamos a poner el link en la descripción del video por si desean regalarnos ahí una suscripción. Y si no están suscritos, pues nos regalan una suscripción y nos dejan un like ahí. Bueno, hemos terminado la clase de hoy. ¿Se aprendió algo el día de hoy entonces? Pregunto, ¿se aprendió algo el día de hoy? Shalom, shalom, llegué tarde, no vi a la hora que, ¿a qué hora es? ¿A las 7? No, a las 8:30, pero la clase está grabada. Ah, en el canal, ok. Sí, la clase está, o sea, yo no la he subido todavía, pero Ok, yo la voy a subir en 10, 15 minutos. Ah, Y, ok, está bien. ¿está suscrita al canal? Sí. Ah, ok. Sí, yo la subo ahorita y la voy a poner como, o sea, como una publicación, o sea, como una transmisión en vivo, para Ok, que la gente lo vea como si se estuviera transmitiendo en vivo en ese momento. ok. Bien, Laila, entonces, bueno, si no hay preguntas y no hay comentarios, no hay preguntas, no hay comentarios. El próximo miércoles estaremos nuevamente aquí a las 8:30 de la noche. Nuevamente. Así que, shalom a todos. Pasen feliz resto de la noche. Shalom, Laila, todo. Bye bye. Profe,